Ongi etorri, herri erratiko entzule, bienvenidas, bienvenidos todos oyentes de esta casa de Radio Popular. Abrimos una vez más este espacio que organiza, que celebra y que hace posible la sociedad de estudios vascos, Eusko Ikaskuntza, para hablarles de un tema que tal vez nos afecta a todos. Queremos conocer qué es y cómo está el mercado laboral. ¿De qué estamos hablando cuando nos hacen un contrato? ¿Qué tipo de contratos podemos encontrar en este mercado laboral? ¿Cuál es la situación? En este caso nos centraremos principalmente en Guipúzcoa. De todo ello nos vamos a hablar durante los próximos minutos con dos amigos de Eusko Ikaskuntza que ya están aquí dispuestos a precisamente eso, a hablar. Sin más dilación, por lo tanto, pasamos ya a presentar a nuestros invitados de esta jornada. Director provincial de el INEM en Guipúzcoa, Pedro Ustarroz, muy bienvenido y gracias por estar con nosotros hoy aquí. A vuestra disposición. Y otro Pedro Aranzábal en este caso, desde la empresa Araldi. Pedro Aranzábal, eskerrik asko, muy bienvenido también y gracias por estar con nosotros. Ahora con los buenas. Hablemos, por lo tanto, del mercado laboral. ¿Qué es el mercado laboral en su concepción genérica, Pedro Ustarroz? ¿De qué estamos hablando? ¿Se puede definir incluso? Pregunto. Pues mira, me atrevería a decir lo siguiente. Estamos hablando de cuando la capacidad humana de hacer cosas, la capacidad de trabajar, se oferta para que otro la pueda contratar y esté dispuesta a retribuir esos servicios, entonces estamos hablando del mercado de trabajo. Entonces es cuando del trabajo podemos introducir un concepto nuevo, que es el concepto del empleo, ¿no? Porque trabajar, hacer cosas, sabemos hacer muchas cosas, en mayor o menor grado. Que alguien esté dispuesto a retribuirnos por lo que nosotros sabemos hacer, eso que estaríamos hablando ya de un contrato, de un empleo, ahí es donde nos aparece el mercado de trabajo, ¿no? Claro, por lo tanto no es lo mismo trabajar sin cobrar que trabajar cobrando, y es lo que mayor puede diferenciar, lo que de manera más amplia puede diferenciar el mercado laboral y todo aquel mercado que está fuera del ámbito laboral. Claro, sí. Pero si hablamos de mercado es precisamente, o si podemos hablar de mercado, es precisamente porque hay eso, hay una transacción ahí de la capacidad humana de trabajar que alguien la quiere contratar y utilizar para determinado tipo de servicios, para hacer lo que sus competencias profesionales pueden hacer, ¿no? Evidentemente, la retribución, las condiciones, etcétera, etcétera, y las contraprestaciones que se dan en esa transacción es lo que define el mercado de trabajo, y es lo que nos permite hablar mucho más que de trabajo, del empleo. Dos partes, una dispuesta a hacer algo y otra a pagar porque ese algo se haga. Sin embargo, si cogemos una de las herramientas, uno de los ejes principales de esta jornada de hoy, el contrato en precario, por decidirlo de alguna manera, nos podemos encontrar con que no siempre ocurre eso. Es decir, se puede trabajar sin que luego se reciba dinero a cambio, y en definitiva que es un mundo bastante complicado, Pedro Aranzábal. Sí, yo creo que es la primera segmentación del trabajo, de la actividad productiva de la población, está precisamente en lo ya comentado. Por una parte están una serie de actividades que no reciben ninguna remuneración, y las más conocidas son las labores del hogar, el cuidado de los familiares, etcétera, etcétera. Que efectivamente supone que primero se trabaja, que no tienen una contraprestación económica y ninguna garantía laboral de ningún tipo. Entonces, del conjunto de las actividades humanas, del trabajo o relacionadas con el trabajo, esas serían quizás las más extremas, ¿eh? Pero ya entrando al mundo del trabajo laboral, a lo que se aproxima al mercado laboral, quedaría, a mi juicio también, podría quedar otra población fuera de ella, ¿no? Una población que creo que se ha extendido cada vez más, o se está extendiendo en la actividad productiva actual, que es el tener en cuenta a la hora de clasificar a la población
ocupada según su situación profesional. Es decir, una cosa es ser asalariado y otra cosa es ser autónomo. Entre los autónomos tenemos empresarios y otra gran parte de población que es autónoma, que no contrata a nadie y que está trabajando. En este momento, por ejemplo, en la comunidad creo que se sitúa ya en el 13% de la población ocupada. Entonces, esa población que trabaja, le da trabajo, porque en buena medida se le da trabajo, pero en otra buena medida se le da trabajo con relaciones mercantiles. Pero en buena parte de esa población seguramente no está medido en ninguna estadística. Eso esconde una relación laboral. Una relación laboral no regulada en el mercado laboral, sino en el mercado mercantil. Pedro, por favor, acércate un poquito más el micrófono, eso es, lo puedes acercar si quieres también, porque si no a veces se nos afila la voz. Bueno, por lo tanto, tenemos trabajo o no trabajo. Tenemos dentro del trabajo remunerado, trabajo no remunerado, no reconocido. Se complica mucho la cosa, es decir, no es algo que es imposible casi de controlar. No, yo creo que no se complica. Estamos descifrando o analizando bien el problema del trabajo. Estamos dejando ya estamos cogiendo toda la población que trabaja, estamos dejando a parte de esa población todavía y sin necesidad de cuantificarla, diciendo que, bueno, pues es una situación especial. Ahora cogemos otro segmento y decimos los que trabajan. Bueno, pues están los que están asalariados y otra población que no está asalariada, que es autónoma. Ya hemos segmentado esa población, estamos analizando, estamos descifrando o definiendo, o sea, por una parte lo que es la actividad, ¿no? Yo creo que el tema es que en lo que es el mundo de la actividad productiva, como señalaba mi colega Pedro, mi tocayo Pedro, efectivamente, detrás de lo que son modalidades de ejercicio de la actividad, como puede ser la de los autónomos, en principio ahí no estaríamos hablando de un contrato laboral en sentido estricto, ¿no? La pregunta es cuántas de esas actividades que se ejercen como autónomos se ejercen, entre comillas, obligadamente, forzadamente como autónomos, escondiendo una relación laboral encubierta que no se formaliza, ¿no? Podemos hablar de sectores de la construcción, por ejemplo. ¿Qué pasa con las cuadrillas de destajistas? Muchas veces son autónomos, pero que están trabajando en las obras de construcción a tanto el metro cuadrado de azulejo o de ladrillo que ponen, ¿no? Pero en definitiva, pues en la mayoría de esos casos podríamos decir que son trabajadores por cuenta ajena del constructor que tiene la obra. De todas maneras, Pedro, es un ejemplo, dos ¿no? preguntas. Por una, ¿eso por qué ocurre? Y la segunda, si ocurre eso es porque también en la actual legislación del mercado laboral lo permite, ¿no? Es decir, hay gente que trabaja de manera encubierta, para entendernos, aunque la relación es directamente y indirectamente de un trabajador normal, vamos, para entendernos. Sí, pero yo diría, fíjate, más que la legislación, yo creo que la legislación tiene suficientemente bien definido, y otra cosa es lo que son las prácticas reales, ¿no? Las prácticas y los mecanismos de control. Digo, dentro de las propias empresas, incluso los que se hacen los propios comités, ¿no? Luego estaría la propia inspección de trabajo, con su mayor o menor capacidad o acción sobre estos temas, ¿no? Pero yo creo que están la práctica diaria, las costumbres, el modo de hacer, al final superan mucho lo que son determinados marcos de regulación legal, ¿no? Luego, además, hay siempre, en cualquiera de las regulaciones, en este tipo de a la actividad productiva, las profesiones, las maneras de desempeñar, las maneras de trabajar, los modos, las herramientas, los instrumentos, los tiempos, los lugares, están cambiando todo a tal velocidad, se está transformando, que difícilmente una regulación hoy día puede ser comprensiva de todos los elementos que hay en juego en el ejercicio de una actividad laboral, ¿no? Por tanto, siempre habrá algún ángulo que no esté suficientemente bien definido y seguro que por ahí se escapará algo, que no estará sujeto a la regulación. Sí, que no será tan fácil muchas veces en un determinado supuesto identificarlo como legal, ilegal o alegal. Seguramente será discutible, ¿no? Siempre hay ámbitos todavía que están casi como por explorar, ¿no? Vírgenes o que quedan ahí en tierra de nadie, que nadie sabe muy bien cómo poder calificarlos. Y que aparecen permanentemente. Aparecen nuevos. Eso observáis vosotros, por ejemplo, de manera a la hora de hacer estadísticas, Pedro. Sí. Claro, esto se está produciendo, pues sí, la posibilidad legal yo creo que siempre ha existido. ¿Qué ocurre? Que las grandes empresas hace unos años
interiorizaban todas las actividades. Tenían hasta un economato, tenían la tienda, tenían el médico, tenían todo. Todas las empresas han externalizado ese trabajo. O sea, que es normal que ya la tienda no la tengan, no tengan el médico, pero ya no tienen la contabilidad o no tienen no sé qué. O sea, y todo eso, ese trabajo no ha desaparecido. Se han creado empresas especializadas en eso. ¿Qué ocurre? Que dentro de esas opciones pues siempre se esconde, o se puede esconder, ojo, pues sí, empleos en precario. Empleos en precario, y también se esconde al revés, que se esconde la iniciativa personal de determinados profesionales o técnicos que pueden ser autónomos y estar en una situación mucho mejor que como asalariados. O sea, que se esconden las dos situaciones. Y para bien y para mal, para entenderlo, ¿no? El problema es hacia arriba, hacia abajo. Hay que tener los medios para intentar controlarlo y saber lo que hay, pero también es muy difícil, porque son situaciones alegales, escondidas, muy difícil, muy difícil. O sea, de la especialización, para entendernos por un lado también, y de la, no sé si decir, subcontrata de algo, empieza a nacer todo esto. Básicamente, no es que querían hacer, es un elemento más. Hoy, ¿cómo controlas el trabajo a domicilio? ¿Y cuánto trabajo se puede hacer por vía telemática con un ordenador en su casa a alguien? ¿Cómo controlas, cómo controlas un mogollón de actividades que tenemos, por ejemplo, en nuestra provincia, un fin de semana cualquiera, vamos a ver, sidrerías, restaurantes que tenemos por cualquiera de los montes? ¿Tú crees que en muchos de esos casos están las modalidades de contratación formalmente? Pues es posible que sí, es posible que no. Es decir, pero yo no quisiera que de esto acabásemos satanizando el concepto de trabajo, de la actividad temporal, porque mucha de ella no puede ser más que temporal. Es decir, el trabajo en la hostelería en nuestra provincia de Guipúzcoa es un trabajo fundamentalmente de fin de semana, en un gran volumen. Difícilmente alguien puede contratar, pues para muchos de nuestros restaurantes y tal, tener una persona todos los días de la semana. Sí, porque de lunes a jueves tiene fiesta. Es decir, hay un montón de esto. Mucha de la actividad de construcción está ligada a la ejecución de la obra de que se trate, ¿no? Y las empresas de construcción tienen su personal de plantilla, pues que son los que manejan sus máquinas especializadas, pero no sé, peonaje u oficiales que se necesitan, pues para una determinada obra, forzosamente tal. Es decir, y ahí sí que existe la modalidad de contratación, y es lo que habría que ver, ¿no? Si las modalidades de contratación que se utilizan y el abanico de las que tenemos, lo tenemos muy amplio, eso sí que es cierto, muy amplio, responde a causas que hay. Es decir, contrato por obra o servicio determinado. Si está bien definida la obra, si hay que construir una casa o levantar un puente o no sé qué, y está bien identificada la obra, pues que haya una contratación temporal ligada a la ejecución de eso, pues es que es lo que hay. Una determinada actividad en la industria, que sea un pedido concreto, ¿no? Que tiene su posibilidad de contratación temporal en un periodo determinado. Mientras hay un exceso de pedidos, razones de temporada, etcétera, también puede estar justificado. Es cuestión de identificarlo, ¿no? Si yo no quisiera que con esto pudiese un interinaje, la sustitución de una persona porque ha quedado embarazada otra compañera o ha cogido las vacaciones no sé quién. Contratar en sustitución. Es que es un contrato que tiene que ser forzosamente temporal. ¿Por qué? Porque el primero tiene derecho a su reserva de puesto de trabajo en ese caso, ¿no? En esos son casos, yo Claro, creo que claros, ¿no? Pero claro. también, luego todo ese mundo que se mueve alrededor de, tú decías que hay un montón, ¿no? Un sinfín casi de posibilidades de contratación. El hecho de que haya semejante abanico de posibilidades no es casi peor. Yo no diría que puede ser confuso. Puede ser confuso y a lo mejor lo que provoca es que no se utilice adecuadamente la modalidad que está prevista. Es decir, y nosotros hemos visto como a veces para contratar a alguien en sustitución de otro vienen a registrar un contrato de obra sobre determinado. Y no es lo más adecuado. Porque si tú quieres sustituir a esta persona que tiene unas vacaciones o que tiene una baja de enfermedad y no sabes cuánto va a durar, pues utiliza la modalidad más adecuada para eso. Es sustituir a fulano de tal por esta causa. En cuanto se ponga bueno y coja el alta, ese contrato finaliza. Y no hay ningún tipo de confusión en por qué ni el para qué se ha establecido esa relación laboral, ¿no? Sin embargo, si por ese motivo utilizamos un contrato de acumulación de tareas o obra servicio, ya estamos utilizando inadecuadamente una modalidad prevista. Yo diría, del abanico este que hay, diferenciaría lo que serían contratos indefinidos, de los cuales hay incentivados, desincentivados, los que hay por transformación, etcétera,
distinguiría luego los que son contratos ligados a causa, y ahí estarían los de obra, los de servicio, los de interinaje, los de tal, ligados a una causa que determina la Sí, pues porque temporalidad. ponemos esta casa y nos dura tanto Eso, tiempo construirla, o hay ese contrato, o por embarazo, etcétera. esta sustitución, etcétera, o porque la actividad es como es, ¿no? Y luego hay otros que son ya más con contratos con un planteamiento de favorecer la inserción, por ejemplo, el contrato formativo o el contrato en prácticas, ¿no? Y hay otros que están favoreciendo el empleo de determinado tipo de personas. La sustitución y la contratación de mujeres para sustituir a personas que causan baja por cuidado de los niños, ¿no? Son modalidades que quieren incentivar contratación de determinados colectivos, ¿no? Sí, hay muchas posibilidades, pero habría que ver para qué son útiles unas u otras, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de, en cierta medida también, desmitificar todo esto, ¿no? Porque tú mencionabas, Pedro Estarros, contratos en prácticas. ¿Quién me ha escuchado decir, "Ojo, yo he empezado en un contrato en prácticas, se están aprovechando de mí, me están explotando", de ahí se empieza a poco llegar hasta contratos a través de las ETT, de empresas de trabajo temporal, etcétera. Todo esto hay que desmitificarlo, Pedro Aranzábal. Quiero decir, no es tan malo como igual el que está en ese lugar lo quiere pintar, si no, o es un gris, o sea, ni es un blanco ni es un negro. Yo creo que es algo muy bueno, o sea, que antes hemos dicho sobre otros aspectos que hay aspectos positivos y aspectos peores, negativos. Entonces, efectivamente hay una buena utilización de eso y seguramente pues malas utilizaciones. Lo digo porque a veces el que está, diríamos, para entendernos, en el poder dentro de esa empresa o de ese ámbito de trabajo, pues siempre igual querrá sacar el mayor beneficio posible para él, ¿no? Y entonces, si en esto le puedo, entre comillas, vuelvo agarrándolo con pinzas, exprimir un poco más a este, pues mejor para mí y tal. Esa relación de... Yo creo que esta norma es general, es decir, el que tiene el poder a intentar exprimirle al que está en una situación más precaria o al otro, al que está en una situación de normal o de empleo normal, para intentar sacarlo. O sea, entonces, sí es importante en todo esto que a mí no me parece en absoluto mal que haya toda esa variedad de contratos porque da opciones a que, por una parte, la demanda de trabajo se materialice y la oferta, se ocupe. Y otra cosa es que a partir de ahí se utilice de una forma pues legal o ilegal, ¿no? Entonces, ¿cómo se controla eso? Pues se puede controlar con la inspección y con el control social. O sea, yo, por ejemplo, pues para ver dónde puede estar la precariedad en los contratos laborales, incluso en los no laborales, los mercantiles que hemos dicho antes, quizás uno de los aspectos fundamentales es el control social, el control, por ejemplo, sindical. O sea, me parece mucho más importante el que en una empresa o en un sector, pero sobre todo en una empresa, exista una representación sindical, un control de algún tipo de esas relaciones laborales que no exista. Porque al no existir eso, pues efectivamente se pueden dar extremos en los que tiene el poder. Y es muy difícil contestar a eso. Entonces, incluso personas con trabajo indefinido, que la diferencia del indefinido con respecto al temporal es que tienes unos derechos de cobro de X pesetas en el caso de que o sea, de indefinido nada, es un problema de coste. ¿eh? En ese tipo de trabajos y en los más precarios, el que no se hagan alegalidades, ilegalidades o excesos depende de que alguien esté controlando de que no se hagan. Entonces, como es un mercado que uno es más débil que el otro, pues alguien tiene que intentar socialmente controlar y punto, ¿no? O sea, Vosotros que realizáis ahí, bueno, prospecciones o análisis de cómo está la situación, estadísticas de cómo funciona el mercado laboral, etcétera, no sé si decir desarrollo, no qué evolución se está produciendo en cuanto a las formas de relación laboral. Bueno, hay una cuestión, o sea, en los últimos años ha crecido el empleo temporal y ha crecido el empleo indefinido, ¿sí? Han crecido los dos en volumen. Pero en mayor proporción ha crecido, digo mayor proporción, se han corregido niveles porque ha aumentado el volumen de personal ocupado con contratación indefinida. Son datos de Eustat, ya que he tenido datos estos son del INE. Perdona, una pregunta, que es una pregunta relacionada.
Cuando a una persona le contratas temporalmente y automáticamente después de pasar el tiempo sigue trabajando, que ya pasa, aunque no le hagas un contrato explícito, pasa a ser indefinido, ¿eso se registra o no se registra? Porque hay otras serias dudas de que eso sea así, es decir, que en este momento casi, no el 50, pero el 30 o 40% de la población esté con contrato temporal. Creo que no es verdad. No es cierto, no. Una cosa es, por eso que es distinto, una cosa es cómo es el mecanismo de entrada, y otra cosa es en qué acaba parando eso. De todas maneras, aquí, haciendo un poco de abogado del diablo, pongo otro elemento más sobre la mesa. Lo que ocurre es que igual hay ese mecanismo de entrada, pero luego no de continuidad, por tanto que cuando está a punto de acabarse ese espacio ya legal para el contrato temporal, pues no se llega a dar el paso definitivo. No tengo el dato justo aquí ahora, pero hablando de los contratos en prácticas, los que hemos dicho antes, no de los contratos en normales, los contratos en prácticas que están dedicados precisamente a gente que tiene titulaciones de diplomatura, licenciatura, y no se puede hacer un contrato en prácticas con cualquiera, eso hay que empezar a dejar claro, ¿no? Prácticamente el 80% de las personas que han tenido un contrato en prácticas acaban siguiendo la misma empresa más allá de los 2 años, que es el plazo máximo que pueden estar contratados. El 80%, eso lo tenemos todo recogido en alguno de los análisis que hemos hecho en el INE, ¿no? Es decir, el contrato en prácticas es un mecanismo que para muchos titulados y que, ya digo, tanto a nivel de diplomados como de licenciaturas y tal, les favorece la incorporación a la empresa, ¿no? Por lo menos más allá de lo que es el contrato en prácticas en sí mismo, ¿no? Yo no sé si luego lo hacen contrato directamente indefinido o no, pero sí que vemos nosotros en vida laboral cómo muchos de estos trabajadores siguen permaneciendo en la misma empresa más allá de esos 2 años, ¿no? Y estamos hablando de titulados, de licenciados, de todo tipo, ¿no? Personal cualificado que se le ha posibilitado con inmediatez a su salida de la facultad, a través de este contrato, el justamente eso, poner en práctica, en mayor o menor medida, pero ese es el objetivo de esta modalidad de contratación, conocimientos. Y no ser contratado por una empresa pues para hacer tareas de peonaje. El contrato en práctica, para eso no se utiliza el contrato en práctica. Una empresa puede contratar un licenciado universitario de peón, pero no lo contrata por ser licenciado universitario, lo contrata porque alguien quiere trabajar de peón. Pero si yo contrato a alguien en prácticas, estoy contratando a ese licenciado o a ese diplomado y con la obligación de que en las tareas a desarrollar los aprendizajes adquiridos se pongan en práctica. A la empresa eso es lo que le interesa. Entonces, es un mecanismo que sí es cierto que favorece en un grado determinado es positivo en ese sentido. No tengo el dato de la temporalidad dentro de los contratos. Bueno, sí tengo de un periodo, pero no de su evolución, de qué supone el contrato temporal, ¿no? Pues desde el 2002, según el Eustat, es el 29% o algo así, ¿no? No obstante, bueno, por eso preguntaba si es que ahí se recogen los nuevos contratos, si se recogen a los temporales que luego se convierten en indefinidos o no, que tengo mis dudas, pero lo que sí estoy seguro es que en este tanto por ciento están los nuevos empleos. Es decir, si en este periodo, en un año, en los 3 últimos años, ha aumentado el empleo, y eso es verdad, ha aumentado el empleo, o sea, no es que haya disminuido el paro, sino que ha aumentado bastante el empleo. Muchas veces, aunque parezca una tontería, aumenta el empleo y aumenta el paro. Sí. Aumenta las dos cosas, ¿eh? Pero si aumenta el empleo, ese aumento normalmente va a ir unido a un contrato temporal. O sea, es muy difícil, nadie lo haría, ningún empresario, o sería rarísimo, sería una excepción, contratar a una persona con contrato indefinido sin conocerla o conociéndola. Sí, porque iría en contra de una lógica básica, ¿no? De empresario que quiere, pues poco a poco avanzar. Claro, no, y conocer, etcétera, etcétera. Ahora, de ahí para que se lleve a un extremo igual, diríamos, lo a legal, pues hay un mundo, ¿no? Claro, Que es donde igual todo esto también se mezcla. De todas maneras, a mí igual también por la posición en la que me toca, el ámbito del mercado laboral en el que me muevo, también porque, bueno, mi entorno social así me lo indica, sí noto como que está aumentando, no ya en el ámbito de empresa pública o privada, sino sobre todo el mundo de los autónomos. Me da la sensación de que está increciendo la gente que, bueno, se acerca hasta el INEM o adquiere esa licencia fiscal, en definitiva se convierte en persona autónoma, y luego son esas empresas, pues estudios de tal, de cual, empresa aquella otra, que contratan los servicios de este autónomo. No sé si eso lo manejáis en el INEM, Pedro. No, en el INEM no podemos controlar ese tema, ¿no? O sea, no podemos, en el INEM podemos saber y podemos consultar los datos de vida laboral de la seguridad social, ¿no? Para saber cuántas altas de autónomos serán, qué tipo de actividades. En el INEM sabemos cuánta gente se nos acerca desde el desempleo
intentando plantearnos un proyecto determinado para ejercer su vida profesional como en un proyecto de autoempleo, ¿no? Y nos pide ayudas y subvenciones que tenemos al respecto. No son muy numerosos, ¿no? Y de estas maneras dices, fíjate, no me escandalizaría, sino al contrario. Yo creo que el que aparezcan los autónomos en sí mismo es bueno. Es decir, ahí tenemos a alguien que en principio revela ganas, capacidad de aventurarse al riesgo de emprender. Quizás muchas veces para ejercer actividades que de una manera regular podrían ejercerse por cuenta ajena, ¿no? Pero esa pregunta cada día es más difícil de responder. ¿Qué es lo que debamos entender por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿no? Del mundo de lo que es la clasificación de actividades, etcétera, ¿no? Yo en sí mismo no creo que eso sea negativo, a no ser que veamos que es el último recurso de alguien de última hora que ya no la encuentra y que arriesga con todos sus bagajes, que también se da, ¿no? Hay mucha gente que, determinados segmentos de edad, no se colocan, perdona la expresión, ni con la Virgen de Lourdes, ¿no? ¿Por qué? Porque si algo es el mercado de trabajo hoy día es crudamente selectivo. Y yo ya tener más de 45 años ni te cuento lo que debe ser. Si encima le añades el concepto de mujer y si no estás suficientemente cualificado, pues quedarte en el desempleo o salir a la búsqueda de empleo por cuenta ajena es muy difícil. Entonces hay muchas personas de estas que dicen, bueno, la única que me queda es montármelo yo, ¿no? Y ahí estamos hablando de una persona que le echa valor, le echa coraje y con su profesionalidad y de, bueno, si a mí no me contratan por cuenta ajena, voy a tratar yo de salir para adelante. Tiene todo ese espectro, ¿no? De ángulos que podríamos ir viendo, ¿no? Claro, yo no voy a ni hay que hacer triunfalismo de nada de esto, y mucho menos cuando sabes y ves que detrás de esto hay personas ejerciendo algo, ¿no? No hay que ser triunfalistas, pero tampoco satanicemos las cosas, ¿no? Sí, hay datos, otros no los tengo en porcentaje. Pues del 85 aquí han pasado los autónomos de 85.000 personas en la comunidad autónoma vasca a 116.000. Lo que pasa es que el empleo ha pasado de 656 a 888. Pero que en proporción probablemente será parecida, ¿no? Muy parecida o igual A mí lo que sí es importante, sea en el 85 ahora, es que del conjunto de la población que está trabajando laboralmente en el mercado laboral, sin contar las amas de casa, no remuneradas, etcétera, etcétera, en el 2002 suponen el 13% cuando los en la comunidad, cuando los cooperativistas suponen solo el 2, y pico por ciento, y el empleo público, el salario público, un porcentaje similar, el 13 y pico por ciento. Es decir, autónomos que no son empresarios, que no contratan a nadie, casi son pues, el segundo grupo o el tercero después de los asalariados del sector privado, 66, asalariados del sector público 13, casi 14, y ellos 13. Los cooperativistas solo son 2. O sea, es un sector a analizar, porque es importantísimo. Es una población social, un porcentaje amplio, ¿no?, de la población social la que se representa de esta manera. Mencionabas tú un elemento interesante también, estamos hablando mayormente de empleo, pero regulado. Está ese otro empleo no regulado, que podíamos comentar antes fuera del micrófono, ¿no? Por ejemplo, el trabajo estrella, ¿no?, el de las tareas domésticas, el tiempo, el sacrificio, el trabajo que supone toda la tarea doméstica, el limpiar el domicilio, todo lo que ello conlleva, que no se reconoce de manera, diríamoslo así, económica, monetaria, no remunerado. La pregunta es de quién lo tiene que remunerar. Es decir, si yo hago las tareas de casa o las hace mi compañera, yo le retribuyo a ella o ella me retribuye a mí. Porque lo que sí está apareciendo y cada vez más es que el mundo de la actividad con las personas y el mundo de los servicios en el hogar va a ser un mundo que cada día va a estar más profesionalizado y va a ser retribuido por cuenta ajena. Es decir, habrá que pagar a quien venga a nuestra casa a hacernos las cosas y habrá que pagarle probablemente más de lo que le pagamos, y sobre todo si lo que queremos que haga sea atender o atendernos cuando seamos viejecitos, ¿no? Si es cierto, yo creo que es cierto esto. Cada día más la demanda de la población
¿Por qué? Porque somos más los que llegamos a viejos y vamos a llegarlo. Es otro fenómeno más de esa esperanza de Claro, vida que aumenta. eso es cierto. Y Como, no, por ejemplo, perdona Pedro, la enfermedad del Alzheimer, que ahora parece que claro, Pedro tiene relación con la esperanza de vida, con que antes no todo el todo, mundo llegaba a esta edad, etcétera, ¿no? etcétera. Y un gran, entre comillas, negocio que se está montando, que son las residencias privadas de ancianos. Y son residencias, y es un negocio, pero y lo digo en el sentido positivo, no como que sea un... ¿no? Es que cada vez más, yo cuando llegue a viejo, probablemente querré estar en algún sitio de esto, pero que me atiendan bien, pagaré, tendré que pagar seguramente esto, pero a precio de no sé qué, pero exigiré que haya profesionales. Es decir, estamos hablando de todo un mundo de actividad que tiene que crecer, que es la que antes, como comentabas tú, se hacía en el entorno del hogar por los familiares y que siempre por nuestras compañeras, madres, hermanas, cuñadas y abuelas, no los varones, cuñados, hermanos y tal, siempre eran nuestras madres y abuelas las que hacían todo este tipo de tareas como mejor podían dentro del entorno del hogar. Unos que van a organizarse como entornos de actividad laboral. Esto es lo que estamos hablando de la residencia, ¿no? Pero poniendo en una postilla, ¿no? Esta pregunta que hacías y la reflexión que estoy haciendo retoma el primer argumento que yo planteaba al principio. La diferencia entre trabajar y emplearse, entre saber trabajar o entre trabajo y empleo, está en que yo, mi fuerza, mi capacidad de trabajar, cuando la saco y la pongo en el mercado, tengo que encontrar que alguien esté dispuesto a retribuirme por Eso eso. sería empleo, porque Claro, trabajar se puede trabajar, claro. pero Pues, hombre, pues lo que estamos diciendo, ¿qué es el trabajo doméstico? Hombre, como que no se puede cifrar en volumen económico lo que todo eso supone. Pero no podemos hablar de empleo, al menos si estamos hablando de la actividad que realizamos los propios miembros de la familia con nuestros propios esto. Otra cosa es si tenemos o si existen empleados domésticos que se incorporan al hogar y los contrata pues la persona que sea y tal. y con este ejemplo de las tareas domésticas, por un lado diferenciamos bien trabajo y empleo, y por otro lado damos en el clavo con el trabajo en precario, porque Pedro Arnazabal desde la opinión que eso precisamente es el trabajo que en condiciones más precarias se realiza, Seguro, porque no está remunerado, al fin y al seguro, cabo. seguro, y se realizan unas situaciones de dependencia total. ¿eh? Lo que pasa es que eso está cambiando las relaciones sociales, ya no son, los núcleos familiares son pequeñitos, ya no viven grandes familias, la mujer está acudiendo al mercado laboral, es decir, al mismo tiempo que hace eso, está creando o se está creando una necesidad de cubrir lo que antes hacían esas personas, bien la familia o bien las mujeres, que lo tiene que hacer alguien, ¿no? Bueno, en la medida que haya condiciones económicas se crea una demanda de ese tipo de servicios y habrá una oferta que cubra, ¿no? Una oferta que puede ser autónomos o empresas, un empleo. Evidentemente esa es una situación de hacer ese trabajo menos precario. Punto uno. Y así iríamos con todo. ¿eh? Mirando los datos de Europa se ve claramente la tasa de actividad en los países más adelantados, o sea, Dinamarca, pues está en 65, con respecto a España 50, Comunidad Autónoma 51, o sea que hay 15 puntos en el mercado laboral. Porque no tengo la ocupación, pero es igual, tiene menos paro que aquí, o sea, y en Francia igual, 55 con respecto a 51. ¿Qué es ese tipo de servicios? Precisamente eso puede tener relación con lo que os iba a preguntar. ¿Se puede cuantificar la salud del mercado laboral? Es decir, no ya tanto de que tenemos una tasa de desempleo del 7% o del 8 o del 6, que periódicamente suele ser, entre otros, el INEM, sino que la calidad precisamente de esa relación laboral, de los contratos, en definitiva la salud interna de ese mercado laboral se puede cuantificar, o sea, se puede medir y decir, bueno, pues estamos más o menos bien. Pues parece que tenemos mucho mercado negro. Todo eso se puede llevar Ahí a habría cuantificar. que proponer indicadores para llevar esa especie como de vigilancia o de sistema de alerta, ¿no? O de diagnóstico permanente de esa calidad, ¿no? Indicadores que tendrían que ver con la proporción de personal ocupado que lo hace de manera estable o que está sujeto a la batidora de la temporalidad. Ese es un indicador, pero no es el único. El otro sería el nivel de remuneración que se tiene. El otro sería si la actividad para la cual se está contratando es una actividad que requiere la aplicación de conocimientos o es una actividad manual. Pues qué sé yo, habría un montón de elementos, ¿no? de esto, ¿no? Evidentemente la temporalidad o no de ese contrato y la permanencia en condición temporal de las personas en el trabajo, yo creo que es uno de los elementos más
determinante de esa salud, ¿no? Porque alrededor de eso giran muchas de las otras cosas, ¿no? La retribución que alguien puede pretender, si está fijo y lleva tiempo, pues a lo mejor tiene acumulados méritos, experiencias, y se puede hacer tan necesario una empresa que le van a tener que retribuir más si lo pretende, ¿no? A una persona que está entrando y saliendo permanentemente está en unas condiciones. Y yo creo que se podrían proponer, y de hecho hay establecidos indicadores un poco para este diagnóstico. Creo que habría que superar el esquema de análisis sobre el único indicador de contrato temporal o contrato fijo, ¿no? Porque ahí nos quedaríamos muy poquito, no nos indicaría mucho, ¿eh? Un poco vacíos. Bueno, estamos hablando sobre el mercado laboral, el mercado de trabajo, sobre los contratos, en este caso también en precario. Otra de las grandes incógnitas hace referencia a que se suele decir que trabajo hay, pero a veces la gente no lo quiere. Es decir, pues que yo para hacer eso no trabajo. Y sin embargo parece que si hay oportunidad para meterte en un mercado laboral, más o menos normal, o empezar a trabajar y tener cierta remuneración, pero a veces parece que como que somos muy comodones. Se habla también de esa afluencia de la población inmigrante, que son los que peores trabajos acaban cogiendo, etcétera. Eso es así, o sea, hay gente así que dice, bueno, Sí, yo para trabajar de eso prefiero no trabajar. absolutamente así. Sí, yo creo que ahora en la comunidad autónoma de usted y más en Guipúzcoa no hay paro. O sea, que, fíjate lo que estamos diciendo, a pesar de que las cifras oficiales den un 8%, ese 8%, ese 9%, casi es la movilidad normal de la gente que anda de un empleo a otro, o que ha dejado una cosa y ahora, o que ha terminado los estudios y se pone a buscar empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de esas cifras, pues las empresas que mueven o necesitan, pues especialmente de empleos temporales, etcétera, etcétera, tienen serios problemas y se ven. O sea, es decir, en la práctica estamos viendo que el empleo en la hostelería pues se está ocupando por inmigrantes venidos, ¿no? Normalmente de Sudamérica. Nosotros mismos en el sector de servicios haciendo encuestas tenemos serios problemas para buscar gente para hacer trabajos puntuales de ese tipo. Normalmente son estudiantes, ¿no? O sea, que están en el mercado laboral, salen y ni siquiera están buscando empleo. O sea, que les ofreces tú y te aparecen porque tienen una oportunidad de hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que claro, hemos vivido unos tiempos tan duros en tiempos pasados, ¿no? Pero no tan lejanos, ¿no? Estamos hablando del año 93-94, donde al menos contabilizábamos en el INEM a los desempleados, y ahí teníamos casas que aún en algún caso se nos aproximaban al veintitantos por ciento. Escúchame la cifra, veintitantos por ciento de tasa de paro, año 93 por ahí, ¿no? Tiempos en donde, experiencia que vivíamos en las oficinas de INE, ¿no? Nos venían los parados de 100 en 100, y cuando encontrabas un puesto para poderlos colocar de uno en uno, es decir, se estaba destruyendo empleo, ¿no? No solo venían personas a demandar empleo, sino que se destruía empleo y apenas se generaba, ¿no? La voltereta que eso ha supuesto desde el año 96, 97 para aquí, bueno, es obvia, la ratifican cualquiera de los datos, no solo de estadísticas laborales, sino datos de crecimiento económico, de nivel de renta, etcétera, etcétera, ¿no? El cambio ha sido tan tremendo, tan espectacular en este tema. Por otro lado, ha coincidido con que la presión de las cohortes de jóvenes están siendo cada vez menor, y la presión del paro juvenil, como algo que año tras año incorporaba un montón de personas nuevas al mercado de trabajo. Claro, es que no nacieron, después del 21, es que no nacieron ya tanta gente, ¿no? Entonces, cada vez son las cohortes más pequeñas. Entonces, esa presión por ese lado no ha habido. Y está coincidiendo con un aumento del crecimiento de la actividad económica y tal. En resumen, el cuadro ha cambiado tanto que hoy una gran parte de la gente que está en el mercado de trabajo, digo, afortunadamente se puede permitir el lujo de elegir. Y cuando la gente elige, pues evidentemente, si puede, no hace actividades que no le interesan. Por ejemplo, tú dile a un muchacho que vaya a trabajar un fin de semana a la barra de un bar, te dirá que el fin de semana él quiere estar de este lado de la barra del bar. Te pongo un ejemplo un poco esto. ¿Por qué? Porque probablemente tenga otro tipo de actividad que pueda permitirle disfrutar el fin de semana y trabajar durante la semana. Y no estar hipotecado justo cuando a él más le gusta estar con los amigos, ¿no? Y hoy puede elegir, ¿pero por qué? Porque tiene otro tipo de alternativas.
Lo comentaba Pedro, ¿no? Efectivamente, yo creo que el concepto de paro como una realidad que está presionando, que está estrangulando, hoy no lo vivimos. Por lo menos en Guipúzcoa no vivimos eso. Y diríamos que hay comarcas como en el Alto Deva, el Goierri, etcétera, donde la población demandante de empleo es una población que es fluctuante. Fluctuante está hoy aquí, pero vamos, es el paro friccional que podríamos comentar, ¿no? No tanto es el paro estructural que tenemos, aunque siempre estamos teniendo que acomodar las estructuras, ¿no? Y poner justo los reglajes a punto, ¿no? Pero no estamos viviendo Evidentemente dices, ¿qué pasa entonces con las actividades de menor calidad? Y menor calidad, ¿por qué? Porque son en condiciones penosas. Pero penosas porque muchas veces las actividades así. Búscame un panadero tú. Claro, el panadero normalmente tiene que trabajar por las noches. Pues ese siempre... Y a lo mejor es una actividad que está perfectamente bien remunerada y en unas condiciones de desempeño del trabajo perfectamente reguladas porque se está haciendo mucho control. Es decir, que el desempeño sí, pero es correcto, pero es en unos horarios que no conviene. Entonces solamente por eso resulta difícil encontrar a veces gente dispuesta para eso. Decíamos de la servilla, decíamos del servicio doméstico. A ver en qué encontramos para que vaya a talar montes para... No... Yo volvería al principio que habéis comentado lo que es un mercado laboral en el que hay una oferta y una demanda y hay una contraprestación económica, ¿no? Y también lo que has comentado tú, Urco, de que en esa relación pues hay situaciones en las que el poder está claramente de un lado y las dificultades y la inseguridad en el otro, ¿no? Yo creo que lo que hay que mantener es cierto equilibrio, ¿eh? Que el peligro, pues ya estamos valorando que no hay paro en Guipúzcoa, no hay paro en Euskadi, es decir, que por ahí somos mucho mejores en otras situaciones. Yo podría extender también esa opinión a que la situación aquí es mucho mejor, incluso en el empleo, que en otros lugares, porque existe una historia social, una historia de control, los sindicatos, etcétera, etcétera, que no existen en otros sitios. Yo creo que estamos mejor, lo cual no significa que al que le pasa y es una situación horrible, ¿no? Y que hay que mantener, es decir, que hay que intentar seguir manteniendo un cierto equilibrio entre esos poderes en ese mercado, ¿eh? Y yo creo que se entiende por donde vamos, ¿no? Sí, que ni un polo ni otro, para entendernos también, pues se pase más allá de la raya, que se busque ese equilibrio, que todo fluctúe de manera natural y no que no busquemos... natural o no natural, quiere decir que ahí hay una guerra, que es un mercado, o sea, que hay una guerra, hay un poder de poderes, etcétera, etcétera, o sea, que eso es así, ¿eh? Pero hay algo que yo no se puede como resumir, ¿no? Cuando las cifras del paro descienden y afortunadamente crece el empleo, es decir, esa gran variable, el volumen del paro, y deja de presionar mucho, empiezan a aparecer las otras contradicciones que siempre están escondidas en el mercado de trabajo, ¿no? Y empiezan a aparecer los otros desajustes, ¿no? El principal desajuste es el de cuánta oferta y cuánta demanda tenemos, ¿no? Pero cuando eso empieza a equilibrarse o a disminuir su distancia, empiezan a aflorar los otros desajustes, y son desajustes que tienen que ver con esto. La pregunta es, ¿quién tenemos en el desempleo? Y ahí hay que analizar ese dato. Y son personas mayoritariamente de 40 años para arriba, mayoritariamente mujeres, no sé qué, mayoritariamente sin cualificación. Con Y eso, responsabilidad claro, familiar. entonces, claro, eso es lo grave del tema, es que aunque si pudiésemos estar hablando, quizás y no caigamos en el triunfalismo, ¿no?, de que no tenemos apenas paro, es cierto, lo tenemos muy disminuido por lo menos, el hecho cierto es que para quien queda en desempleo, el comportamiento tan selectivo que tiene el mercado de trabajo hoy día Va a ser prácticamente imposible. eso es. Entonces ahí es donde aparecen estos nuevos desajustes, ¿no? Y que son de muy difícil tratamiento, digo, o que nos tienen que impulsar a echar de la imaginación todo lo que podamos para favorecer lo otro, ¿no? Hombre, habrá que echarla, ¿no? Digo yo, porque Claro, también no, esas personas... a mí se me ocurre una cosa. Mira, normalmente, y la suelo decir ya varias veces, ¿no? Muchas veces se ha despreciado, entre comillas, por el mercado de trabajo a las personas mayores de 40, 45 años, ahí están, incluso prejubilaciones. Vamos a echar a esto de 50 para adelante porque estos son casi una carga para la empresa, ¿no? Sin embargo, las mismas empresas multinacionales, en algún caso, que hacen eso, hacen esos ajustes de plantilla por la parte de arriba de la edad, contratan personal joven y se gastan millonadas en programas de entrenamiento de estos jóvenes. ¿Para qué? Para que adquieran habilidades de la inteligencia emocional. Y esto de las habilidades de la inteligencia emocional tiene que ver mucho con el pozo y el reposo que da la edad.
¿entiendes, no? Entonces se despecha por un lado y se gastan millonadas en programas de entrenamiento. Sí, Es decir, intentar poner experiencia de 20 claro, años mediante inyección. la pregunta es, ¿no podemos hacer que los avances técnicos tecnológicos permitan facilitar el desempeño a una persona que, de acuerdo, se le merman las capacidades, algunas? Joder, la destreza, la agilidad que puede tener una persona de 56 años no es la de un chaval de 20 años, seguro. Pero el reposo y el pozo que tiene ese hombre no lo tiene ese chaval. Es decir, yo creo que por ahí hay que empezar a dar una vuelta en lo que es los planteamientos de selección que se han instalado en las empresas de selección, en los servicios de orientación. Yo creo que hay que empezar a remover todo eso porque no es cierto, no puede ser cierto que toda persona mayor de 45 o 50 años no sea útil ni aprovechable para el empleo. Hombre, habrá que rebelarse contra eso. De todas maneras, luego está también el joven que dice, bueno, pero a mí cómo me pueden exigir experiencia si lo que quiero es empezar, ¿no? Es un poco a veces la pescadilla que se muerde la cola, aunque en todo eso también, al hilo de lo de la bonanza económica y lo de que prácticamente no existe paro, la economía también es muy fluctuante, ¿no? Hoy estamos aquí, mañana podemos estar aquí abajo. Lo que pasa es que Eso no puede dar un poco de vértigo. Ya no tanto como antes, ¿no? yo Las curvas no van a ser tan... resumiendo quizás la opinión de los dos, porque no hemos tenido contradicciones, yo creo que, y afirmando primero que cualquier situación de precariedad, aunque sea muy pequeña, es tremenda y hay que partir de eso, y aunque ahora valoremos que en conjunto la situación de precariedad es poca o relativa, con todo lo que hemos dicho. Yo creo que hay un dato objetivo que ahora ha salido al final, que es la situación económica, ¿no? Entonces, cuando la situación económica es buena y existe mucho más oferta que demanda de empleo, o al revés, mucha más demanda de oferta de empleo, ¿qué ocurre? Que las condiciones del mercado son mejores para el que mejor situación está, ¿no? Es decir, que cuando más paro hay, pues es más fácil que haya alguien dispuesto a hacer un trabajo de cualquier forma. En este momento no. Es decir, las condiciones objetivas de la situación económica de Guipúzcoa y de Euskadi en general, pues tienden o favorecen el que no haya precariedad, y la hay, pero favorecen. ¿Qué quiere decir eso? Que habrá menos que hace unos años, seguro, porque las condiciones son así. Es decir, que hay paro, te ofrecen una cosa y bueno, van 5. Ahora, como tú ofreces unas condiciones malas, no te viene nadie. Eso está claro. Y dicho eso, habrá todos los casos que hemos hablado. Por supuesto, yo creo que cualquiera de los oyentes que escuche este diálogo que hemos tenido, seguramente que cualquiera de ellos podrá decirnos nombres y apellidos de unas cuantas personas que conoce que lo están pasando realmente mal. Yo conozco unas cuantas, ¿sabes? Que no me va a sorprender, ¿no? Pero una cosa es conocer las realidades concretas y lo que decimos, la crudeza del comportamiento de las selectivos que tiene el mercado de trabajo, y a quien le toca ahí se lo pone muy difícil, ciertamente se lo pone muy difícil, ¿no? Pero objetivamente los datos sociológicos de los volúmenes, ¿no?, del problema han disminuido. Quizás los rasgos del problema para algunas personas estén siendo más graves, ¿no? ¿Por qué? Porque salir al ejemplo y no ver casi la posibilidad de pillarlo cuando todo el mundo te dice que lo hay, eso tiene que llegar a ser duro, durísimo, ¿eh? Bueno, pues intentaremos que el mercado laboral no sea tan selectivo, que la gente que está en esa delicadísima y mala situación pues pueda poco a poco incorporarse, que se mantenga la bonanza económica. Eso siempre será bueno para todos, y que ha sido un placer. Pedro Aranzábal desde Heraldi y desde el INEM Pedro Escarro. Gracias a los dos. Es que te cascó. Igualmente. Estas fueron las palabras de Pedro Aranzábal y de Pedro Ustarroz desde el INEM y desde el Araldi, tal y como les hemos comentado. Personas experimentadas, gente que conoce este ámbito y que ha tenido a bien acercarse hasta este mundo, este ámbito de Euskadi Taskunta, para intentar aclararnos los términos. Contratos en precario, mercado laboral, de todo ello hemos hablado. Pues remate.